Muy buenas noches, Magister María Graviela Espinosa Bravo. Nosotros somos el grupo número A de su materia Sistemas de Base de Datos. El grupo está conformado por los siguientes integrantes: mi persona, Arias Escobar General Israel, el compañero Chucky Sanz Delgado Walter Iván, la compañera Camacho González Stephanie Grisset, el compañero Guamán Barriga Marco Cristóbal, el compañero Guamán Vázquez Rolando Alexander, el compañero Blasio Viejo Jonathan Andrés y el compañero Quinto Pérez Jordi Armani. A continuación vamos a iniciar con la exposición. Saludos cordiales, ingeniera. Les saluda Marco Guamán. Muy bien, sobre el componente práctico vamos a realizar lo que es un sistema hospitalario llamado de Vinces. Bien, el objetivo de este sistema es principalmente en administrar de forma eficiente y segura los datos relacionados con los pacientes, el personal médico, las citas y los tratamientos que tendrá el paciente, permitiendo una mejor organización de los recursos del hospital, de igual manera facilitando la atención médica oportuna y el acceso a la información en tiempo real y la toma de decisiones acertadas. Este sistema busca también reducir errores administrativos en lo que es mejorar la calidad del servicio en la salud. Muy bien, vamos a direccionarnos a nuestro MySQL OneWinch. Vamos a crear lo que es la primera tabla, donde tendrá la información del paciente. Muy bien, en la siguiente columna vamos a crear la tabla que llevará por nombre pacientes. Irá lo que es la ID del paciente, una llave con una llave primaria. Iría lo que es la cédula con warchar una longitud de 10. Vamos con lo que es el nombre del paciente, donde igual no aceptará valores nulos. Sería lo que es el apellido del paciente, fecha de nacimiento del paciente, género del paciente. En la siguiente columna, ya lo que es tipo de sangre del paciente, dirección de domicilio del cliente, que irá con una longitud de 150. Vamos lo que es con el número o teléfono del cliente, del paciente, perdón, con un WhatsApp de 10 de longitud, un correo electrónico que sería opcional, ya que algunos pacientes no manejan mucho, que especialmente la tercera edad no maneja mucho lo que es correos, y sería como algo opcional. Vamos a lo que es sobre tipo de afiliación, si es del IES, del MSP o no se encuentra afiliado. Vamos a lo que es a la creación de la ficha médica o del registro del paciente. Y por último, el índice, en lo cual nos ayudará con lo que es una búsqueda rápida por cédula. Eso sería la creación de la primera tabla sobre lo que es el sistema hospitalario de Vinces. Eso sería todo de mi parte, ingeniera. A continuación, mi compañero Israel Arias. Muy buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Genaro Ferrari Escobar. Continuando con la parte de mi compañero Marco Guamán.
Yo voy a seguir con la creación de lo que es la base de datos. Entonces, yo voy a crear ahora una tabla que se va a llamar la tabla de contactos de emergencias. Entonces, una vez que ya hemos identificado en nuestro sistema de gestión hospitalaria para el hospital de Vinces, ya hemos creado lo que es la tabla paciente. Ahora hemos identificado crear una tabla para lo que son los contactos de emergencias que van a tener los pacientes. Entonces, esta tabla va a tener como una clave primaria, lo que es ID de contacto, y una clave foránea que va a estar relacionada con el ID del paciente. Entonces, va a estar lo que es no, se va a pedir lo que es el nombre del contacto de emergencia, este no puede estar vacío, y qué tipo de relación tiene con el paciente, ya sea padre, esposa, etcétera. Entonces también vamos a pedir lo que es el número de este contacto de emergencia. Este no puede estar vacío. Y vamos a hacer pedilaciones del número para que tenga 10 dígitos y comience con el 09. Tenemos también para guardar lo que es la fecha que hemos creado ah, este contacto de emergencia. Y aquí relacionamos nuestra clave primaria con la tabla paciente. Entonces ahora vamos a crear lo que es la tabla de departamentos. Voy a colocar la tabla de departamentos. Esta tabla de departamentos hace referencia a lo que son las áreas del hospital. Entonces, esta tabla de departamentos va a tener una clave primaria que se va a llamar ID de departamento, la cual va a ser autoincremental. Este departamento va a tener lo que es un nombre. Este departamento va a ser tipo bytechat de 50 caracteres y no puede estar nulo y debe ser único. Por ejemplo, podemos asignarle el nombre de departamento de emergencia. También guardamos la fecha de lo que es la creación en esta tabla de departamentos. Ahora vamos a crear la tabla de médicos. Copiar lo que es el código de la asistencia para crear la tabla. Listo. Entonces, en la tabla médico, vamos a tener lo que es una clave primaria que va a ser ID médico, que va a ser autoincremental. Vamos a pedir los datos del médico, tanto lo que es su cédula. Esta cédula debe ser única. Vamos a verificar que tengan los dígitos correspondientes y validar que sea una cédula válida. También vamos a pedir lo que son los nombres del médico, no puede estar vacío esta tabla, igual con los apellidos y igual con lo que es la especialidad que es del médico. Ahora esta tabla va a tener una clave foránea que va a estar relacionado con el ID de departamentos. Entonces, ¿a qué departamento está asignado este médico? Vamos a pedir lo que es el número de teléfono del médico, ah, el código del Ministerio de Salud y vamos a guardar lo que es cuando se creó este registro. Entonces vamos a crear las relaciones con foreign key, con la clave foránea, que va a estar relacionado con lo que es el departamento. También vamos a crear lo que es un índice, que va a ser índice cédula, para buscar a los médicos por su cédula. Entonces, ahora vamos a crear la siguiente tabla, que va a ser la tabla de citas. Colocar en el código. Listo. Entonces, la tabla citas nos sirve para programar lo que es una cita.
de los pacientes. Va a guardar la información de la cita que va a agendar el paciente. Entonces, esta tabla va a tener una calidad primaria que va a ser ID de cita, que va a ser igual a autonomía incremental. Va a estar relacionada con lo que es el ID de paciente y ID médico. Y vamos a asignar lo que es una hora para lo que es la cita. La fecha hora para que es la fecha de la cita. Entonces, vamos a anotar lo que es un motivo. ¿Cuál va a ser el motivo de la cita? Que va a ser igual de tipo varchar de 100 caracteres. Vamos a crear una variable para lo que es el estado, que va a ser lo siguiente, que es programada, completada y cancelada. Por default se va a establecer que el estado de la cita va a estar programada. Igual guardamos lo que es la fecha de la creación y aquí vamos a relacionarla con las tablas de paciente y médico. Y vamos para evitar, ¿cómo se llama?, duplicados, vamos a crear una constante que las citas deben ser únicas. Ahora vamos a crear la siguiente tabla, que va a ser la tabla de historiales médicos, donde se va a guardar la información del historial que va a tener cada paciente. La tabla de historial médico va a tener lo que es una escala primaria, que va a ser ID de historial. Va a estar relacionada con una escala forárea que va a ser de paciente y de médico. Igual vamos a guardar la fecha de lo que es este registro del historial. Vamos a guardar el diagnóstico que va a tener este historial, el tratamiento y las observaciones que ingrese el médico en este historial. Entonces vamos a guardar igual la creación de estos datos y vamos a relacionarlo con la tabla pacientes y la tabla médicos. Ahora vamos a crear la tabla de inventario. Vamos a copiar siguiente screen para la creación. Entonces, para la tabla de inventarios médicos, vamos a tener lo que es un ID de inventario. Vamos a asignar lo que es un nombre para lo que es el medicamento que van a estar en el inventario, la cantidad disponible de tal medicamento, la fecha de vencimiento del medicamento y igual vamos a guardar la fecha de la creación. Y vamos a crear un índice que nos va a permitir buscar los medicamentos por su nombre. Ahora vamos a crear la siguiente tabla, que va a ser la tabla de recetas. La tabla de recetas va a tener una variable primaria que va a ser ID de recetas y va a estar relacionado con ID historial y ID de medicamentos. Entonces va a tener siguientes columnas, que va a ser una columna de lo que es dosis, que es la dosis prescrita por el médico, de cuánto debe tomar de este medicamento. Va, Se va a hacer una columna de frecuencia, que de cuántas veces va a tomar este medicamento y por cuánto tiempo, que es los tiempos de la duración del tratamiento. Igual vamos a guardar lo que es la fecha de la creación y vamos a relacionarla con la tabla de historiales médicos y inventarios de medicamentos. Por último, vamos a crear la siguiente tabla, que va a ser la tabla de camas. Como sabemos, en un hospital, a veces cuando tenemos ciertas enfermedades, uno se queda internado en lo que es el hospital. Entonces, para manejar esto, hemos creado una tabla que se llama camas, en el cual va a tener un ID de cama, va a estar
relacionado con un ID de departamentos y esta tabla va a tener el número de cama que va a haber en el hospital, el estado de tal esa cama, si está disponible o está ocupada, y bueno, vamos a almacenar lo que es la fecha de la creación. Y esta tabla va a estar relacionada con lo que es el departamento y relacionada con lo que es ah, el número de cama para evitar duplicado. Entonces ahora vamos a crear la siguiente tabla, que va a ser la tabla de internaciones de qué pacientes están internados y en qué cama, para mantener un registro de todos estos datos. Entonces, en la tabla internaciones va a estar el registro de las hospitalizaciones. Este va a tener una clave primaria que va a ser ID internaciones. Va a estar relacionado con lo que es el ID de pacientes, el ID de la cama, el ID del médico y va a tener lo que son la fecha de ingreso de lo que es este paciente y la fecha que se va a dar de alta, que se dé de alta a este paciente, seguido con el diagnóstico del paciente y el motivo. Una vez creado todo esto aquí, se va a guardar lo que es la fecha de la creación y vamos a relacionar esta tabla con lo que son los pacientes, la tabla de camas y la tabla de médicos. Y de esta manera hemos estructurado de manera bien correcta lo que son cada tabla para el manejo correcto en el sistema de gestión hospitalaria de VINCES. A continuación, mi compañero Rolando Guamán va a explicar más concerniente a esto. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniera. Continuando con la exposición de mis compañeros, y voy a hablar acerca de los módulos funcionales, ¿no? Entonces, para que un módulo sea funcional, primeramente debemos conocer que este nace de las tablas que tiene nuestro esquema. Entonces, aquí como podemos ver, tenemos el esquema de Hospital Vinces, en el cual tenemos diferentes tablas, entre la cual primeramente tenemos la de camas. Esta nos va a permitir tener una información de qué en habitación se encuentra hospitalizado el paciente. Posterior tenemos lo que son las citas, en la cual nos muestra cuáles son las citas médicas que tiene cada paciente y cada doctor, perdón, y si estas están programadas o ahí la hora y la fecha. Contacto de emergencia, este nos va a permitir tener un registro acerca de la persona que se está haciendo atender para poder llamar en caso de alguna emergencia. Los departamentos, hace más referencia a la parte del área donde ellos trabajan, ¿no? Luego tenemos lo que son los historiales médicos. Ya, en este vamos a tener los diferentes diagnósticos que les han dado los doctores a los pacientes. Posterior tenemos lo que son las internaciones, perdón. Aquí en este módulo se va a permitir gestionar cuál es la disponibilidad para que un paciente llegue internado. El inventario de medicamentos, esto es como él dice, nos va a permitir controlar cómo se están entregando los medicamentos. Y finalmente tenemos lo que son el módulo de médicos, pacientes y recetas. En estos módulos va a haber, en estas tablas va a haber información referente a los médicos, como pueden ser sus nombres, sus especialidades, su horario disponible. Luego tenemos el de pacientes, que es la persona que se va a ir a atender, igualmente más o menos similar como la de médicos. Este va a tener sus nombres, su número de cédula, su fecha de nacimiento, su dirección, ¿ya? Y finalmente tenemos las recetas, que aquí vamos a poder llevar un control de cuál es la medicación que todavía existe en el hospital.
¿no? Entonces, eso debemos tener muy en claro al momento de crear un módulo. Este debe sintonizarse, debe conectarse con las diferentes tablas con la finalidad de que al momento que se inserte información, este pueda guardarlo en la base de datos. Bueno, continuando con la exposición de los módulos funcionales, nosotros aquí vamos ahorita a indicar el método cómo también se puede realizar una búsqueda, una modificación de un registro mediante la utilización de MySQL, ¿ya? Entonces aquí, como ven, tenemos el esquema Hospital Vinces. Lo primero que debemos hacer es seleccionar este esquema. A ver. ¿Ya? Entonces aquí ya nos sale un visito, quiere decir que ya estamos trabajando en el esquema de Hospital Vinces. Aquí lo que voy a hacer a continuación es ejecutar unas dos, tres líneas de código para demostrar cómo se puede también trabajar directamente en la base, ¿no? Primeramente vamos a usar la función select asterisco from de la tabla, puede ser pacientes, ¿ya? Le mandamos, le ejecutamos y aquí nos despliega todos los campos. Pero si nosotros deseamos hacer una búsqueda más específica, podemos ponerle select y aquí van solo los campos, las columnas que nosotros queremos. Se puede poner nombre, coma, apellido de la tabla pacientes, ¿no? Miren, aquí nos salen todos los registros solo con las columnas nombre y apellido. Pero si aquí yo deseo tal vez solo buscar un registro específico, ya, vamos a ver, tal vez solo quiero los M's, ya, los géneros masculinos. Entonces aquí también vamos a ponerle select asterisco que nos traiga todos los campos desde la tabla Hospital Vinces.paciente cuando el género sea igual a M. Veamos si ese es el apóstrofe simple, no recuerdo muy bien. Punto y coma y lo ejecutamos. ¿Ya? Miren, entonces aquí ya solo extrajimos los dos masculinos. Entonces, continuando con los códigos, vamos a explicar cómo se puede modificar un registro que ya está ingresado. Aquí tenemos lo que es, esto se lo puede realizar a través del update. Esta vez vamos a trabajar en la hoja de médicos, listo, de médicos, set, que le estamos indicando cuál es el valor que vamos a cambiar en el ID departamento. Vamos a cambiar ese 4 por 2, ya, y luego vamos aquí a darle la condición de a qué registro es el que le queremos cambiar. Entonces le vamos a poner where, mientras el ID-médico sea igual a 2, punto y coma, y lo ejecutamos. A ver, veamos. Ya, esta vez nos desplegó correctamente. Entonces, si nosotros venimos acá, le damos refrescar y cambiamos el médico 2000, ya se cambia el departamento 1. Bueno, eso sería todo en lo referente a esta explicación acerca de cómo los módulos funcionales trabajarían
sobre o estos nacen en base a las diferentes tablas que tenemos en un esquema. Estos van a estar estructurados, van a permitir almacenar información en cada una de las variables o de las columnas que especificamos al momento de su diseño. Pero también demostramos cómo también se puede ejecutar códigos con los cuales directamente en MySQL, en este caso, con los cuales se puede modificar la información ya ingresada a través de los diferentes módulos. Es todo en lo referente a esta tarea. A continuación va mi compañero Jordi Quinto. Bueno, yo voy a presentar el diagrama de entidad y relación. Primero vamos a empezar generándolo desde el database. Este es pero antes de generar el diagrama, voy comentando que este es un sistema de gestión hospitalaria. Lo generamos por este lado. Esperamos que cargue, le damos siguiente. También esperamos que cargue aquí. Voy a proceder a escribir mi contraseña. Esperamos que cargue. Ya de aquí le damos siguiente. Tenemos que elegir la base de datos que vamos a utilizar. En mi caso es Hospital Vinces. Le damos siguiente. Y así mismo esperamos que cargue. Hasta eso voy comentando que este es un diagrama, este es un modelo que busca representar de forma clara la estructura de datos necesaria para administrar, como lo podemos ver, pacientes, médicos, citas. También tenemos historial de medicina, me parece. Bueno, antes de empezar con la explicación, vamos a hacer un orden, vamos a ordenar todo esto para tener algo claro. Primero dejamos de este lado paciente. Arriba subimos lo que es el contacto de emergencia, le damos acá. Subimos lo que es citas aquí. Por acá dejamos el de acá está. Le damos por aquí. Cámara. Médico. También el historial. Subimos lo de receta aquí. Recetas. Subimos lo de recetas. Ponemos lo de médicos aquí. Ponemos departamento. Sigue acá el inventario. Ya todo organizado. Vamos a empezar con la explicación. Primero voy con el de paciente. Paciente es la entidad principal. Aquí se registran todos los datos personales del paciente, como la cédula, nombre, fecha de nacimiento,
nombre, fecha de nacimiento, género, tipo de sangre, la dirección, teléfono, email, afiliación, si es afiliado, y tiene relaciones también con contacto de emergencia. Tiene relación con contacto de emergencia y también con citas que están, aquí está. Un paciente, como de un paciente puede tener varias citas médicas. También tiene relación con historial médico. Un paciente también puede ser internado varias veces. En cambio, con contacto de emergencia, puede ser que un paciente puede tener varios contactos de emergencias, como llamadas, así. También ya tenemos lo que viene siendo contacto de emergencia. Contiene información de personas a contactar en caso de emergencia, incluyendo nombre, tipo de nombre, como marcha. También tiene relación con el número de teléfono y está vinculado al paciente mediante ID paciente, y esta usa ONDEL, ONDEL CASCA, CASCA, CASE, perdón, por lo que por lo que si se elimina un paciente tiene sus contactos. Es aquí. Con la siguiente tenemos entidad de médico. Está acá. Esta contiene la información de los doctores, como su cédula, nombre, apellido y especialidad. Y también el teléfono. Esta tiene relaciones con departamentos. Un médico puede tener puede tener ay, perdón, puede tener un único departamento. También tiene relación con citas. Un médico puede tener muchas citas asignadas, dependiendo su especialidad también. Con su especialidad. También tiene relación con historial. Si lo dejamos aquí está la línea, la flecha, en el que nos conecta acá con historial de médicos. Registra los diagnósticos hechos por los médicos. También tiene relación con internación, que podemos ver acá arriba. Internación es la responsable de las hospitalizaciones, perdón, y también aparte de esta seguimos con departamentos. Define las áreas de hospitalidad, las áreas del hospital como pediatría y emergencia, y etcétera. Se conecta a médicos y a camas. Aquí está, que se marca clarito con una línea celeste entre médicos y camas. Un departamento tiene varios médicos y varias camas. Continúo con la entidad de citas. Citas la tenemos aquí. Esta registra
todas las consultas médicas agendadas. Tiene atributos como lo de fecha y hora, el motivo y el estado. Esta tiene relaciones con paciente. Aquí está clarito, se marca con una línea verde. Tiene relación con paciente y médico. Tiene una restricción única como ID de médicos y también fecha y hora. Fecha y hora, para evitar que un médico tenga dos citas al mismo tiempo. Esto de que, o sea, para que tenga un buen orden ya y no tenga repetidas a la misma hora. Ahora seguimos con la entidad de historial médico. Este registra el historial clínico del paciente con diagnósticos y tratamiento y observaciones. Está conectada al paciente, podemos observar aquí con una línea verde, y al médico que hizo el diagnóstico. Se relaciona con recetas, ya que en recetas una consulta puede generar varias recetas y estas vienen y se guardan aquí en historial médico. Ya tenemos la entidad de medicamentos. Esta es corta, pero en realidad almacena varias cosas como los medicamentos disponibles, bien detallados como con su nombre, cantidad o fecha de vencimiento también. Como lo podemos ver aquí, fecha de vencimiento también, nombre, cantidad, disponible y fecha de vencimiento. Esto solo tiene relación con recetas, ya que un medicamento puede estar en muchas recetas. Aquí seguimos con la entidad de receta. La entidad de receta, aquí se almacena las precisiones médicas hechas en una consulta, atributos, dosis y como la dosis, frecuencia y duración. Esta ya relación con historial médico y inventario de medicinas o medicamentos. Ahora seguimos con lo de camas. La entidad de camas. La entidad de camas administra las camas disponibles por departamento. Departamento por departamento. Los atributos son del número de cama y estado, si está disponible o se encuentra ocupado. En las relaciones está relacionado con departamentos y también con internaciones. Una cama puede ser en internaciones, una cama puede ser usada por muchos pacientes en distintos momentos, claro. Puede ser en distintos momentos, obviamente. Y es así como última entidad tenemos la de internaciones. Aquí mismo la tenemos. Esta controla los ingresos de hospitalarios, del ingreso de los usuarios
incluyendo la fecha de ingreso como la fecha de salida, y más se le nombra como fecha de alta. Y, y el diagnóstico de ingreso y motivo. Tenemos lo de motivo, está como texto. Y también tiene sus relaciones. Esta tiene relación con paciente. Vamos a ver aquí, vamos subiendo un poquito más acá esto. Aquí está, un poquito más acá, y se ve más claro que con cuál más tiene relaciones, ya que estas se marcan con un color verde, con una línea verde. Si nos pasamos así. Bueno, y estas se relacionan, se puede distinguir con cuál nomás se relaciona, ya que, como lo mencioné, está marcado con línea verde, una línea verde, con que nomás está relacionado, y esta está relacionada solo con pacientes, médicos, médicos y cama. En pacientes, la hospitalidad, hospitali- hospitalizado, hospitalizado, que puede ser como el asegurado. En cama puede ser si está ocupada, y en médicos responsable, como decir, el médico que esté asignado a tal paciente. La integridad y restricciones se usan aquí claves primarias como primary key, para identificar de forma única cada entidad. Por aquí la teníamos, pero ya en conclusión, este modelo DER permite gestionar eficientemente a un hospital, controlando desde la asignación de camas hasta la trazabilidad de medicamentos, trazabilidad de los medicamentos, hasta las consultas médicas. Tenemos por acá, por aquí están las consultas médicas que están aquí para las consultas médicas. La estructura está pensada para ser escalable, segura orientable y orientada a una atención médica integral. A continuación sigue mi compañera Stephanie Camacho. Esto sería todo por mi parte. Esto sería todo de mi parte. Buenas noches, licenciado y compañeros. Mi nombre es Stephanie Briceño Camacho González y el tema que me tocó es justificación del sistema. Justificación de la elección del sistema gestor de base de datos. El presente proyecto se justifica por la necesidad de comprender y aplicar los diferentes sistemas de gestores de base de datos. Ya que este se encuentra en constante evolución, eh, ya que para los estudiantes de tecnología el dominio de este recurso es una competencia esencial. También justificar por qué se trabajó con el MySQL. La elección de este diseño
es por su alta velocidad, ya que trabajamos en un entorno hospitalario. Este sistema hace que la información de nuestros pacientes sea totalmente segura y la calidad de atención médica sea mucho mejor, como por ejemplo, tiene una mejor eficiencia de costos como solución de códigos abiertos y un amplio ecosistema que facilita su implementación y mantenimiento de los datos de dichos pacientes. Por último, todos estos factores contribuyen a la creación de un sistema de información hospitalario eficiente, seguro y sostenible. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, mi nombre es Walter Chuquizán y a continuación les voy a exponer sobre los requisitos técnicos para la implementación de una base de datos para el Hospital de Vinces. Lo primero que vamos a destacar en esta presentación es acerca de los requisitos generales para uso del sistema. Lo primero que vamos a destacar es el gestor de base de datos que vamos a utilizar, para lo cual utilizaremos MySQL en la versión 8.0. Como sistema operativo, vamos a utilizar la versión de Windows Server 2019. También vamos a complementar con varios lenguajes de programación, para los cuales escogimos PHP, Java y Python. Para el tema de la conectividad, vamos a utilizar una red LAN de 1 GB con acceso remoto hacia el servidor. Y también vamos a implementar lo que es la seguridad mediante la autenticación de datos, el cifrado SSL y también un firewall. Ahora también tenemos lo que son las especificaciones de nuestro servidor. Nuestro servidor va a contar con un procesador Intel Xeon Silver o un procesador AMD EPIC de 8 núcleos. También va a utilizar una memoria RAM de 32 GB en DDR4. Para lo que es el almacenamiento vamos a utilizar un disco duro de 2 TB. La conectividad va a abarcar lo que son dos interfaces en formato Gigabyte. Y también como extras tenemos la utilización de UPS, fuentes de almacenamiento y backups que se van a realizar de manera diaria. Ahora también tenemos lo que es la escalabilidad del sistema. Nuestro objetivo es atender mediante ese sistema hasta 10.000 pacientes al año. También tenemos la posibilidad de usar réplicas de bases de datos. También tenemos el uso de balanceadores de carga en el sistema y también una alta disponibilidad a tolerancia a fallos. ¿Qué decimos con esto? Que nuestro sistema va a contar con un soporte 24/7 en caso de que sea necesario. Ahora también tenemos las características de uso de las computadoras tanto para nivel del hospital como para los clientes, para lo cual destacamos los siguientes puntos. Primero es el procesador. Vamos a trabajar con un requisito mínimo que es un procesador, un Intel Core i3 o superior. En el tema de la memoria RAM vamos a trabajar con un requisito mínimo de 8 GB en DDR4. Para capacidad vamos a implementar un disco sólido con una capacidad de 256 GB. Como sistema operativo base vamos a trabajar con Windows 10 Pro y también como navegador definido vamos a utilizar lo que es Chrome o Edge. Ahora también tenemos o destacamos el tema de la conectividad. Va a ser mediante cable de red o Wi-Fi con una conexión de 100 Mbps. Y también destacamos el uso de la pantalla que tendría una resolución de 1920 por 1080. Y por último también tenemos los requisitos de seguridad, para lo cual se va a implementar el acceso por roles. Por ejemplo, un perfil va a tener únicamente el acceso a la consulta, otro para lo que es la modificación y así dependiendo del caso. También queremos implementar en el sistema lo que son copias de seguridad. Lo más recomendable en este caso es que el sistema genere una copia de seguridad de manera diaria. También tenemos los logueos para el tema de auditoría cuando sea necesario. También tenemos el cifrado de datos médicos, ya que son datos muy sensibles. Y por último, también tenemos lo que sería una prevención de ataques mediante inyecciones de SQL. Y eso sería todo por mi parte y gracias por la atención a nuestro grupo. Hasta luego.